Okinawa, 1945. Durante 82 días, el mundo fue testigo de una de las batallas más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Más de 200.000 soldados y civiles perdieron la vida en un conflicto caracterizado por la desesperación y la lucha sin piedad. Esta isla, de vital importancia estratégica, se convirtió en un escenario de horror donde el ejército estadounidense y las fuerzas imperiales japonesas se enfrentaron en un combate implacable. Las tácticas de guerra resultaron devastadoras, con bombardeos masivos y asaltos terrestres que convirtieron el paisaje en un auténtico infierno. Pero, ¿qué llevó a estas naciones a un enfrentamiento tan destructivo? ¿Qué decisiones se tomaron en las altas esferas que sellaron el destino de miles? ¿Y qué legado dejó esta contienda en la memoria colectiva de la humanidad? La última puerta a Japón. A medida que se adentraba en 1945, el conflicto en el Océano Pacífico había alcanzado un punto crítico. Desde el devastador ataque a Pearl Harbor en 1941, la guerra había evolucionado en una serie de batallas intensas que desgastaron tanto a los Estados Unidos como a Japón. La victoria aliada en Midway, la captura de Guadalcanal y la campaña en las Islas Salomón fueron hitos que llevaron al imperio japonés a una creciente desesperación. Sin embargo, la lucha por el control del Océano Pacífico estaba lejos de concluir. La batalla de Okinawa, conocida como la última puerta a Japón, se convertiría en un capítulo brutal y decisivo. Okinawa, la isla más grande de las Ryukyu, se ubicaba estratégicamente a solo unas 100 millas de la costa japonesa. Su captura permitiría a las fuerzas aliadas establecer una base esencial para la invasión del archipiélago, un objetivo imperativo tras el fracaso del ataque aéreo a Tokio y la resistencia inquebrantable de las fuerzas japonesas en el Pacífico. La isla no solo era un punto de lanzamiento para la ofensiva final, sino también un símbolo de la resistencia japonesa, donde la cultura y el orgullo nacional se entrelazaban con la defensa de la patria. El teniente general Simon Bolivar Buckner Jr., comandante de las fuerzas estadounidenses, era un militar experimentado que había servido en la Primera Guerra Mundial y liderado varias campañas en el Pacífico. Su estilo de liderazgo combinaba rigor militar con un enfoque en el trabajo en equipo. Buckner comprendía que la batalla por Okinawa no sería solo una cuestión de fuerza bruta. Requeriría estrategia, coordinación y un profundo conocimiento del terreno. Por otro lado, el teniente general Mitsuru Ushijima, comandante de las fuerzas japonesas, personificaba la resistencia y el sacrificio del pueblo japonés. Con décadas de experiencia militar, Ushijima había sido testigo de la transformación de Japón en un imperio militar. Su enfoque en la defensa de Okinawa se basaba en la creencia de que la lucha en la isla era crucial para la supervivencia de su nación. Era un líder de honor comprometido a proteger a su país a toda costa, con órdenes claras. La defensa de Okinawa sería feroz y sin rendición. La batalla comenzó el 1 de abril de 1945 con un asalto anfibio masivo por parte de las fuerzas aliadas. En un despliegue sin precedentes, más de 150.000 soldados estadounidenses desembarcaron en las playas de Okinawa. Los primeros momentos fueron brutales, con la artillería japonesa abriendo fuego desde posiciones fortificadas en la costa. Los soldados estadounidenses se enfrentaron a un infierno de fuego y destrucción en cada paso. Ushijima había preparado defensas en las colinas y montañas de la isla, utilizando el terreno accidentado a su favor. Las posiciones japonesas, bien fortificadas y camufladas, dificultaban el avance de los aliados. Buckner, consciente de la importancia de tomar el control rápidamente, ordenó ataques aéreos y bombardeos navales masivos. Sin embargo, cada avance de las fuerzas estadounidenses se encontraba con una feroz contraofensiva japonesa. Los días se convirtieron en semanas, y las bajas comenzaron a acumularse en ambos bandos. La resistencia japonesa era tenaz, y cada soldado caído se convertía en un símbolo de sacrificio. Los testimonios de los sobrevivientes revelan la magnitud de la brutalidad. No era solo una batalla,
Era una lucha por la vida misma, recordaba un soldado estadounidense. El sonido de las explosiones, los gritos de mis compañeros, todo se mezclaba en una sinfonía de horror. A medida que la batalla se prolongaba, la situación se volvía más desesperada. Wagner, consciente de la necesidad de cambiar su enfoque, decidió utilizar tácticas de asedio. En lugar de avanzar constantemente, comenzó a rodear las posiciones japonesas, intentando cortar su suministro de recursos y debilitar su moral. Las fuerzas estadounidenses avanzaban lentamente, pero a un costo elevado. La resistencia japonesa, por su parte, no mostraba signos de flaqueza. Ushijima, comprometido con su deber, había ordenado que no se permitiera la rendición. Las tropas luchaban con la determinación de proteger su tierra hasta el último aliento. La batalla de Okinawa se convirtió rápidamente en una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. Durante 82 días, las fuerzas aliadas y japonesas se enfrentaron en una lucha encarnizada. La estrategia de Wagner de utilizar bombardeos continuos y ataques en múltiples frentes comenzó a dar frutos. Sin embargo, la resistencia de Ushijima se mantenía firme. Los japoneses, luchando en condiciones cada vez más desesperadas, recurrían a tácticas de guerrilla, emboscadas y ataques nocturnos, prolongando la batalla. La población civil de Okinawa sufrió enormemente durante este conflicto. Con más de 100.000 civiles atrapados entre los frentes, la situación se tornó desesperada. Muchos se refugiaron en cuevas y escondites improvisados, mientras que otros se vieron obligados a abandonar sus hogares. Los relatos de supervivientes describen escenas desgarradoras de violencia y caos. Era como si el mundo se hubiera vuelto loco, recordaba una mujer mayor. Solo queríamos sobrevivir, pero el sonido de las bombas nunca se detuvo. A medida que la batalla avanzaba hacia su clímax, los aliados finalmente lograron capturar la capital de Okinawa, Naha, un punto estratégico clave. Sin embargo, a pesar de este avance, la resistencia japonesa continuaba inquebrantable. Ushijima, consciente de la inminente derrota, tomó la decisión de retirarse hacia las posiciones finales en el sur de la isla, donde se preparó para un último enfrentamiento. El 22 de junio de 1945, las fuerzas estadounidenses lograron finalmente rodear a las tropas japonesas en una serie de combates brutales. La batalla había dejado una huella imborrable en todos los involucrados, y el costo humano fue inmenso. En el marco de esta lucha, Wagner fue asesinado por un francotirador japonés, un golpe devastador para las fuerzas aliadas. Su muerte simbolizó el sacrificio de muchos, y su legado se convirtió en parte de la narrativa de la batalla. Ushijima, después de días de lucha constante, se vio obligado a rendirse. Su decisión de no permitir la rendición de sus tropas había llevado a una pérdida devastadora, pero su honor y compromiso con su país permanecieron intactos. La batalla de Okinawa había terminado, pero no sin dejar una estela de destrucción y sufrimiento en su camino. Más de 200.000 muertos, heridos y desaparecidos fueron el trágico saldo de esta confrontación. Okinawa no solo fue la última puerta a Japón, también se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra y del costo humano de la lucha. Las lecciones aprendidas resonarían en el futuro, y su impacto se sentiría en la planificación de la invasión de Japón. Mientras el mundo observaba con horror el desenlace de la batalla, la historia de Okinawa se inscribía en los anales de la guerra como un recordatorio de la crueldad y la resistencia del espíritu humano en tiempos de conflicto. Operación Iceberg, el desembarco. La Operación Iceberg, iniciada el 1 de abril de 1945, fue un punto de inflexión crucial en el teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Este asalto anfibio, el más grande de la historia, implicó la movilización de más de 600.000 hombres y una vasta flota de buques de guerra, submarinos y aeronaves. La fuerza invasora, bajo el mando del teniente general Simón Bolívar Wagner Jr., se preparaba para tomar Okinawa, un estratégico bastión en la ruta hacia Japón. La preparación para la Operación Iceberg fue meticulosa.
Durante meses, los aliados realizaron bombardeos estratégicos sobre las posiciones japonesas en Okinawa, buscando debilitar la moral del enemigo. Informes de inteligencia revelaron que el general Mitsuru Ushijima había comenzado a construir un complejo sistema de fortificaciones en el interior de la isla, aunque la información sobre la resistencia en las playas era escasa y a menudo inexacta. A medida que los barcos de transporte se acercaban a las costas de Okinawa, la flota de apoyo comenzó a bombardear las posiciones japonesas. El estruendo de los cañones resonaba en las aguas turquesas, mientras los aviones de combate lanzaban sus bombas sobre las defensas enemigas. Los marines, apiñados en las cubiertas de los barcos, observaban con ansiedad el espectáculo de destrucción que se desplegaba ante ellos. El bombardeo inicial fue devastador, pero dejó una sensación de incertidumbre en el aire. ¿Qué esperarían encontrar al desembarcar? Al desembarcar en las playas de Okinawa, los soldados estadounidenses se sorprendieron al enfrentar una resistencia mucho más ligera de lo anticipado. En lugar de los fortificados puntos de resistencia que habían imaginado, se encontraron con un terreno desolado y abandonado. Los informes iniciales indicaban que la estrategia de Ushijima había consistido en abandonar la costa, confiando en que las defensas interiores de la isla proporcionarían una barrera más efectiva. Muchos defensores se habían replegado hacia el interior, dejando las playas aparentemente desprotegidas. Sin embargo, esta aparente falta de resistencia ocultaba un peligro inminente. A medida que los soldados avanzaban hacia el interior, se dieron cuenta de la trampa que había sido tendida. La batalla se tornó feroz y caótica. La guerra de trincheras, que había caracterizado otros campos de batalla del Pacífico, se hacía evidente en las colinas y valles de Okinawa. Ushijima había renunciado a la defensa costera para concentrar su fuerza en las posiciones fortificadas más al interior, donde un laberinto de trincheras y búnkers aguardaba a las tropas estadounidenses. Los soldados se enfrentaron a un enemigo que había preparado meticulosamente su defensa. A medida que avanzaban, el terreno difícil y la determinación del enemigo se convirtieron en obstáculos significativos. Los infantes de marina experimentaron la brutalidad de la guerra en su forma más visceral. Los disparos de la artillería y las ametralladoras japonesas resonaban en el aire, mientras las tropas estadounidenses luchaban por abrirse paso a través de un campo de muerte. A pesar de estar considerablemente diezmado, el ejército japonés demostró ser un adversario formidable. La resistencia que ofrecieron fue feroz y obstinada, con soldados dispuestos a luchar hasta el último hombre. La batalla se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo brutal, donde la estrategia, el coraje y la determinación fueron puestos a prueba en cada rincón de la isla. Con el paso de los días y semanas, la lucha se tornó cada vez más sangrienta. La falta de progreso rápido por parte de las fuerzas estadounidenses generó frustración y desánimo. Sin embargo, los altos mandos estaban decididos a continuar, conscientes de que la captura de Okinawa era crucial para el asalto final sobre Japón. A medida que los combates se intensificaban, la necesidad de suministros y refuerzos se volvió urgente. El general Wagner, enfrentando crecientes bajas y un terreno hostil, continuó presionando para asegurar la isla. La coordinación entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas se volvió esencial. La Armada proporcionaba apoyo naval, mientras la Fuerza Aérea lanzaba ataques aéreos para desestabilizar las posiciones japonesas. Con el establecimiento de nuevas líneas de suministro, los soldados estadounidenses comenzaron a experimentar una sensación de avance, aunque a un alto costo. La batalla por Okinawa ofreció un vistazo a la desesperación de la guerra. Las atrocidades cometidas por ambos lados, el sufrimiento de los civiles y la devastación del paisaje se convirtieron en parte integral de la narrativa. Las imágenes de aldeas destruidas y la desesperación de los residentes atrapados en medio del conflicto simbolizaban la brutalidad de esta campaña. Los relatos de los supervivientes, tanto estadounidenses como japoneses, comenzaron a salir a la luz, revelando las cicatrices emocionales y físicas
que la guerra dejó en todos los involucrados. El uso de tácticas suicidas por parte de los soldados japoneses y su tenaz resistencia convertían cada avance estadounidense en un golpe desgarrador. La batalla se extendió por más de 2 meses, y aunque el ejército estadounidense finalmente logró tomar el control de la isla, el precio fue exorbitante. Las bajas totales superaron las 100.000 entre ambos bandos, dejando a Okinawa como uno de los campos de batalla más mortales de la Segunda Guerra Mundial. A medida que se acercaba el final de la campaña, la lucha por Okinawa había dejado una huella indeleble en la memoria colectiva de aquellos que participaron en ella. La Operación Iceberg no fue solo un asalto militar, sino una representación del costo humano de la guerra. La experiencia vivida en Okinawa ilustró la brutalidad de la guerra moderna, y el impacto de la batalla resonaría en decisiones estratégicas futuras, incluyendo el uso de armas nucleares contra Japón. La toma de Okinawa, aunque considerada una victoria estratégica, se convirtió en un recordatorio del alto precio de la guerra. La historia de la Operación Iceberg es una de heroísmo, sacrificio y tragedia, un capítulo oscuro en la historia de la humanidad que testifica la resistencia del espíritu humano en tiempos de adversidad. La batalla por Okinawa se transformó en un símbolo de lucha y resistencia, cuyas cicatrices seguirían marcando a generaciones futuras. El tifón de acero, la resistencia japonesa. Las primeras horas del desembarco estadounidense en Okinawa fueron solo el preludio de una de las batallas más sangrientas del teatro del Pacífico. A partir del 20 de abril de 1945, las fuerzas aliadas, predominantemente estadounidenses, comenzaron a desembarcar en la costa sur de la isla, enfrentándose a una resistencia japonesa que se había preparado meticulosamente para el combate. La estrategia nipona, bajo el mando del teniente general Mitsuru Ushijima, se centraba en la defensa en profundidad, una táctica diseñada para prolongar el conflicto y maximizar las bajas en el bando invasor. Desde el principio, la resistencia japonesa fue implacable. Ushijima, consciente de que Okinawa representaba su última línea de defensa, había establecido un intrincado sistema de trincheras, cuevas y fortificaciones que aprovechaban el terreno accidentado de la isla. Los soldados del Imperio japonés, tanto de la Armada como del Ejército Imperial, estaban dispuestos a luchar hasta el último aliento, convencidos de que su sacrificio era vital para proteger su patria y su cultura. La respuesta estadounidense fue inmediata y contundente, pero la determinación japonesa convertía cada avance en un alto costo humano. Las tropas estadounidenses se encontraron con un terreno difícil, repleto de posiciones fortificadas que otorgaban a los defensores una ventaja táctica considerable. Las unidades japonesas, bien camufladas y atrincheradas, utilizaban ametralladoras pesadas, morteros y francotiradores, sembrando el caos en las filas aliadas. La batalla se tornó un combate de desgaste, donde cada metro ganado se lograba a costa de sangrientas bajas. En este contexto, los kamikazes, pilotos suicidas que se lanzaban en picada contra los buques estadounidenses, se convirtieron en un elemento temido y devastador. Aunque su uso ya había sido común en etapas anteriores de la guerra, en Okinawa alcanzó un nivel de intensidad que sorprendió a los aliados, quienes debían mantenerse en constante alerta ante la amenaza del ataque aéreo suicida. Mientras las fuerzas estadounidenses luchaban por avanzar, la población civil de Okinawa se encontraba atrapada en el fuego cruzado. Muchos habitantes, que hasta ese momento habían vivido en relativa paz, fueron arrastrados a un horror inimaginable. Las autoridades japonesas, en un intento por mantener la moral y la resistencia, promovían la idea de que la población debía quedarse en la isla para ayudar a los soldados. Esto resultó en un sufrimiento indescriptible, con familias enteras atrapadas en el conflicto, padeciendo las consecuencias de la guerra sin tener participación activa en ella. La escasez de alimentos y suministros, junto con la constante amenaza de bombardeos, sumieron a la población civil en una desesperación insuperable. Muchas vidas se perdieron no solo por la acción militar, sino también por enfermedades, hambre y el trauma del conflicto.
Los combates continuaron durante semanas, con ambos bandos sufriendo bajas significativas. En este entorno caótico, la figura de Ernie Pyle, un célebre periodista de guerra, emergió como símbolo del sacrificio de los soldados estadounidenses. Pyle, conocido por su estilo narrativo humanista y su enfoque en la vida cotidiana de los combatientes, había acompañado a las tropas en diversas batallas del Pacífico. Sin embargo, el 10 de abril de 1945, mientras cubría los acontecimientos en Okinawa, fue alcanzado por una bala japonesa, cayendo en el campo de batalla y marcando una profunda pérdida para sus compañeros. La muerte de Ernie Pyle resonó en la moral de las tropas estadounidenses, y su ausencia se sintió en cada rincón del frente. El periodista había logrado conectar con los hombres en el campo de batalla, reflejando no solo sus temores y ansiedades, sino también su valentía y determinación. La tristeza por su pérdida se extendió entre las tropas, que veían en él una voz que había dado vida a sus experiencias y sufrimientos. En medio del infierno desatado, la figura de Pyle se convirtió en un recordatorio del costo humano de la guerra y de la fragilidad de la vida. Su legado perduró en la memoria colectiva de los soldados, quienes lo consideraron un amigo caído en la lucha. A medida que la batalla avanzaba, los estadounidenses se vieron obligados a adaptar sus tácticas. Ante la feroz resistencia japonesa, se implementaron bombardeos aéreos y ataques de artillería para desestabilizar las posiciones enemigas y abrir el camino para el avance terrestre. Las fuerzas aliadas comenzaron a utilizar el terreno a su favor, flanqueando posiciones japonesas y atacando desde múltiples direcciones. Sin embargo, la resistencia de Ushijima y sus hombres continuó siendo firme, llevando a los estadounidenses a una lucha encarnizada, donde cada conquista territorial se lograba a un alto precio. El conflicto se intensificó, y la batalla de Okinawa se convirtió en un microcosmos de la brutalidad de la guerra en el Pacífico. Las atrocidades cometidas por ambos bandos, aunque en un contexto diferente, reflejaron la desesperación y la brutalidad inherentes a los conflictos bélicos. En este escenario, la resistencia japonesa no solo se definió por su tenacidad en el combate, sino también por la convicción de que su lucha era una cuestión de honor, un sacrificio por su país y su gente. La población civil, atrapada entre la resistencia de los soldados japoneses y el avance de las fuerzas estadounidenses, enfrentó una realidad desgarradora. Los civiles eran a menudo considerados daños colaterales en el conflicto, y sus historias de sufrimiento se perdieron entre las estadísticas de bajas militares. Sin embargo, los testimonios de los supervivientes revelan el horror cotidiano que se vivía en la isla. Familias forzadas a huir, a esconderse en cuevas oscuras y a sobrevivir con escasos recursos, mientras el estruendo de las batallas resonaba en la distancia. La guerra transformó Okinawa en un escenario de devastación, donde el sufrimiento humano alcanzó niveles inimaginables. A medida que los días se convertían en semanas, la batalla de Okinawa se tornó cada vez más brutal. La resistencia japonesa, aunque heroica, comenzaba a desmoronarse bajo la presión de un enemigo que no mostraba signos de rendición. La estrategia de Ushijima, centrada en la defensa en profundidad, empezaba a tener un costo devastador. A pesar de que la moral de las tropas japonesas se mantenía alta, la falta de suministros y la constante presión de las fuerzas estadounidenses comenzaban a afectar su capacidad de resistencia. Finalmente, en junio de 1945, después de 82 días de lucha feroz, las fuerzas estadounidenses lograron capturar la última posición japonesa en Okinawa. La victoria fue amarga y costosa, con miles de soldados caídos en ambos bandos. Sin embargo, la resistencia japonesa había demostrado su valor y determinación, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de la guerra. El impacto de la batalla de Okinawa en la historia de la Segunda Guerra Mundial fue profundo. La lucha en esta isla no solo marcó un punto crucial en la campaña del Pacífico, sino que también puso de relieve la brutalidad de la guerra moderna, donde la resistencia, el sacrificio y el sufrimiento humano se convirtieron en temas recurrentes.
La historia de Okinawa es un recordatorio de los costos de la guerra, un testimonio del valor y la tenacidad de aquellos que lucharon, y un lamento por las vidas que se perdieron en el camino. La picadora de carne, la línea Shuri. La batalla por la línea Shuri, que tuvo lugar entre el 2 de abril y el 29 de junio de 1945, se transformó en un símbolo de la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial. Esta formidable fortaleza, diseñada por el coronel Hiromichi Yahara, se extendía a lo largo de las colinas que dominaban Okinawa, configurándose como una obra maestra de ingeniería militar, con trincheras, búnkeres y posiciones fortificadas. La línea Shuri estaba destinada a prolongar la resistencia japonesa y causar el mayor número posible de bajas al enemigo. El conflicto comenzó con un bombardeo naval masivo en el que los buques de guerra estadounidenses dispararon miles de proyectiles contra las posiciones japonesas. Sin embargo, el ataque no logró desmantelar la línea como se había previsto. A pesar del poderío de la artillería, los soldados japoneses permanecieron en gran medida intactos, resguardados en un elaborado entramado de cuevas y túneles. Esta resistencia inicial presagiaba la magnitud de la lucha que se avecinaba. Al llegar a las cercanías de la línea Shuri, los soldados estadounidenses se enfrentaron a una realidad aterradora. Las colinas que esperaban tomar rápidamente se convirtieron en fortificaciones casi impenetrables. La lucha se asemejaba a la de la Primera Guerra Mundial, donde el avance se medía en metros y las bajas se acumulaban con cada asalto. Los hombres de la Primera División de Marines se encontraron con un enemigo decidido y bien atrincherado, defendiendo cada colina con una ferocidad inusitada. Las tácticas de combate en espacios cerrados dominaron el escenario, donde el fuego cruzado, las granadas y el combate cuerpo a cuerpo definían el día a día. A medida que los días se convertían en semanas, la desesperación crecía entre las tropas estadounidenses. Los generales comenzaron a comprender que la guerra no sería rápida ni sencilla. La línea Shuri se había convertido en un símbolo del sacrificio y la resistencia, un desafío no solo físico, sino también moral y psicológico. Muchos soldados, aún jóvenes, comenzaron a cuestionar su misión y su propia supervivencia. Un marín recordaba: cada día que pasábamos ahí, sentíamos que la muerte estaba a nuestro alrededor. Te mirabas a los ojos de tus compañeros y sabías que no todos regresarían a casa. La lucha por cada colina y cada cueva se convirtió en un ejercicio de tenacidad y sacrificio. Los estadounidenses, empujando hacia adelante, frecuentemente se encontraron atrapados en emboscadas mortales. La artillería, que había sido un pilar de la estrategia militar estadounidense, se volvió una espada de doble filo, causando bajas colaterales y aumentando la frustración y el desánimo. La línea Shuri, lejos de ser una simple línea, se convirtió en un laberinto de muerte y destrucción. Las condiciones de vida para ambos bandos eran terribles. Los soldados estadounidenses enfrentaron el calor sofocante, la falta de suministros y un enemigo que se negaba a ceder. La escasez de agua potable fue un problema constante, llevando a muchos a consumir agua contaminada, lo que provocó enfermedades y debilitó aún más la moral. Al mismo tiempo, los soldados japoneses luchaban por su patria y honor, atrapados en sus fortificaciones. La línea Shuri era, para ellos, un símbolo de resistencia, pero también de desesperación. Testimonios de soldados japoneses capturados revelan que muchos se sintieron atrapados en un ciclo de sacrificio, conscientes de que la guerra se estaba perdiendo, pero incapaces de rendirse. El combate se intensificó mientras las fuerzas estadounidenses intentaban desmantelar la línea Shuri. Cada asalto estaba marcado por la violencia brutal y la pérdida. Los informes de inteligencia revelaron que los soldados estadounidenses sufrían bajas significativas. Se registraron más de 20.000 bajas en las primeras semanas de la batalla, una cifra que subrayaba el costo humano de la campaña. La lucha por la línea Shuri se convirtió en una picadora de carne, donde la vida de los hombres se perdía en un combate sin cuartel. Finalmente, la línea Shuri fue superada,
pero no sin un alto precio. La resistencia japonesa, aunque debilitada, continuó hasta el último momento. El coronel Yahara, en un intento por salvar lo que quedaba de su ejército, dio la orden de retirarse, pero muchos soldados optaron por quedarse y luchar hasta el final. La desesperanza se apoderó de aquellos que sabían que sus días estaban contados, y las últimas batallas en la línea Shuri se convirtieron en un espectáculo de sacrificio extremo, donde hombres de ambos lados lucharon hasta el último aliento. Los recuerdos de aquellos días oscuros permanecen grabados en la memoria colectiva de los sobrevivientes. Un veterano estadounidense reflexionó años después: «Nunca olvidaré lo que vi, la lucha, la desesperación, el sacrificio. En esos momentos, la humanidad parece desvanecerse». De igual manera, un soldado japonés capturado comentó: «Luchábamos no solo por nuestra tierra, sino por nuestra vida. Hubo momentos en que la muerte parecía un alivio». La línea Shuri no fue solo un campo de batalla, fue un microcosmos de la guerra misma. La lucha por cada colina y cada cueva reflejó la resistencia humana frente a la adversidad. En un contexto más amplio, la batalla por Okinawa, y en particular la línea Shuri, marcó un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. La brutalidad de la lucha presagió el costo humano de las decisiones estratégicas que se tomarían en los meses siguientes. La batalla dejó cicatrices no solo en la tierra, sino también en los hombres que sobrevivieron a la experiencia. El sacrificio en la línea Shuri, aunque trágico, se convirtió en un recordatorio de la tenacidad del espíritu humano. A medida que las tropas estadounidenses finalmente lograron avanzar, la memoria de quienes cayeron en la lucha perduraría. Las lecciones aprendidas en el infierno de 82 días no se olvidarían fácilmente. En la historia militar, la línea Shuri se erigió como un testimonio de la brutalidad de la guerra y el profundo costo de la victoria. En última instancia, la batalla por la línea Shuri se convirtió en una de las últimas y más sangrientas confrontaciones de la Segunda Guerra Mundial, dejando una marca indeleble en la historia del conflicto y en la memoria de aquellos que la vivieron. El último asalto. La caída de Okinawa. La batalla de Okinawa, que tuvo lugar entre abril y junio de 1945, se erige como uno de los enfrentamientos más brutales y decisivos de la Segunda Guerra Mundial. No solo marcó el final de la guerra en el Pacífico, sino que también desató un sufrimiento humano sin precedentes. En los últimos días de esta intensa contienda, las fuerzas japonesas se hallaban en una situación desesperada. La resistencia, que había sido decidida, enfrentaba una presión abrumadora. El teniente general Mitsuru Ushijima, al mando de las fuerzas japonesas, se encontraba en una encrucijada crítica. A medida que las tropas estadounidenses avanzaban, Ushijima contempló una retirada estratégica hacia las montañas de la península de Kiyamu, donde esperaba reagrupar a su ejército para lanzar un último contraataque. Esta decisión, tomada bajo la sombra de la inminente derrota, reflejaba la cultura militar japonesa que valoraba la lucha hasta el último aliento. Con la llegada del monzón, torrenciales lluvias azotaban la isla, transformando los campos de batalla en un fango impenetrable. Esta adversidad complicaba el avance de las tropas estadounidenses y dificultaba aún más la logística de suministros para los defensores. El clima se convirtió en un obstáculo y un aliado, dependiendo del bando que se analizara. Las lluvias no solo complicaban las operaciones militares, sino que también intensificaban el sufrimiento de los civiles atrapados en medio del conflicto. Muchos, incluidos ancianos, mujeres y niños, buscaban refugio en cuevas y túneles, intentando escapar de la violencia. Sin embargo, la línea entre combatientes y no combatientes se desdibujaba, y los civiles se encontraban atrapados en el fuego cruzado, lo que evidenciaba el costo humano de la guerra. A finales de junio, las fuerzas estadounidenses, bajo el mando del teniente general Simon Bolivar Buckner, habían capturado posiciones estratégicas clave. La península de Kiyamu se había convertido en el último bastión japonés, un terreno montañoso que ofrecía ventajas tácticas. Ushijima, consciente de que el tiempo se agotaba, ordenó un contraataque desesperado,
impulsado por la convicción de que el ejército japonés debía demostrar su determinación hasta el final. El ataque comenzó el 25 de junio con un vigor sorprendente. A pesar de estar diezmadas, las tropas japonesas se lanzaron valientemente contra las posiciones estadounidenses, utilizando tácticas de guerrilla que habían demostrado ser efectivas en el pasado. Sin embargo, la respuesta estadounidense fue rápida y contundente. La superioridad en tecnología y número de tropas se hizo evidente, y comenzaron a desatar su potencia de fuego. Los bombardeos aéreos y la artillería pesada, acumulados a lo largo de la campaña, se concentraron en la península de Kiyamu. La devastación fue indescriptible. Testigos de la época describieron el paisaje como un infierno en la tierra, donde el estruendo de las explosiones se mezclaba con los gritos de los heridos. La respuesta estadounidense fue implacable, y a medida que avanzaban, la resistencia japonesa se desmoronaba. Las fuerzas de Ushijima, atrapadas y sin posibilidad de escape, comenzaron a sufrir bajas devastadoras. En medio de esta carnicería, la lucha se tornó personal para muchos soldados. Testimonios de veteranos estadounidenses reflejan que la batalla no solo era una cuestión de estrategia militar, sino también de supervivencia individual. Uno de esos soldados, el sargento John Smith, recordó: «Estábamos allí, en medio del caos, y cada segundo contaba. No solo luchábamos contra el enemigo, sino también contra el miedo, la lluvia y el barro. Cada paso hacia adelante era una lucha por la vida». La tragedia de los civiles se intensificó. A medida que los estadounidenses avanzaban, los japoneses, en un intento desesperado de proteger a su población, comenzaron a utilizar a los civiles como escudos humanos. Esta táctica cruel reflejaba la desesperación de los líderes japoneses, pero el resultado fue devastador. Las bajas civiles se multiplicaron, y las historias de familias enteras atrapadas en el fuego cruzado emergieron en los días posteriores a la batalla. La guerra había desdibujado las líneas entre héroes y víctimas, sumiendo a la humanidad en su punto más bajo. El día 30 de junio, el teniente general Ushijima tomó una decisión final. Reconociendo que la resistencia organizada había colapsado, se preparó para el suicidio ritual, conocido como seppuku, una práctica que simbolizaba la deshonra de la derrota. Con él, el general de división Isamu Cho también eligió el camino del honor. En sus últimos momentos, Ushijima escribió un mensaje a su emperador, expresando su lealtad y su deseo de que su sacrificio sirviera como ejemplo de la determinación japonesa. A medida que la península de Kiyamu caía en manos estadounidenses, el resplandor del fuego y la destrucción iluminaba el cielo. Las tropas estadounidenses, aunque victoriosas, enfrentaban la dura realidad de lo que habían presenciado. El colapso de la resistencia japonesa no solo marcó el fin de una batalla, sino también el desmoronamiento de los ideales por los que muchos habían luchado. Los recuerdos de la lucha, la traición y el sacrificio quedarían grabados en la memoria colectiva de aquellos que sobrevivieron. La batalla de Okinawa culminó oficialmente el 2 de julio de 1945, pero el precio pagado fue incalculable. Se estima que más de 200.000 civiles, soldados japoneses y estadounidenses, perdieron la vida. La isla quedó devastada, marcada por las cicatrices de la guerra. Okinawa se había convertido en un símbolo de la brutalidad del conflicto y la fragilidad de la vida humana. La caída de Okinawa no solo fue un triunfo militar para los Estados Unidos, sino también un recordatorio escalofriante de los horrores de la guerra. A medida que el mundo se acercaba a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, el legado de Okinawa se convertiría en un punto de reflexión sobre el costo del conflicto y las lecciones que debían aprenderse para el futuro. La tragedia que se desarrolló en la isla resonaría en las generaciones venideras, recordando que, incluso en la victoria, el verdadero precio de la guerra es la pérdida de la vida, la dignidad y la humanidad misma. Durante los 82 días de la batalla de Okinawa, que se extendió desde abril hasta junio de 1945,
el costo de la victoria se hizo evidente en todos los frentes. Este conflicto, que enfrentó a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra el Imperio japonés, se convirtió en uno de los episodios más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 110.000 soldados japoneses perdieron la vida, junto con más de 12.000 soldados estadounidenses. Sin embargo, el verdadero costo de la batalla trasciende las cifras de bajas militares. La población civil de Okinawa soportó el peso más devastador del horror bélico. Se estima que entre 40.000 y 120.000 civiles perdieron la vida, atrapados en un fuego cruzado que no eligieron. Los testimonios de quienes vivieron en la isla durante la batalla revelan la magnitud de la devastación. Una mujer sobreviviente, recordando los bombardeos, describió cómo sus vecinos eran consumidos por el fuego, mientras otros se refugiaban en cuevas, intentando escapar de la lluvia de proyectiles. Era como estar en el infierno, decía, evocando la desesperación y el caos que la rodeaba. La batalla transformó el paisaje de Okinawa. Los campos de arroz, que habían sustentado a generaciones, se convirtieron en un escenario de destrucción, cubiertos de escombros y cuerpos. La brutalidad de la lucha, con su uso indiscriminado de artillería y bombardeos aéreos, dejó un legado de desolación que fracturó no solo la infraestructura de la isla, sino también el tejido social y cultural de su comunidad. El impacto psicológico de la batalla se sintió en ambos bandos. Para muchos soldados estadounidenses, jóvenes reclutas en su mayoría, la experiencia de Okinawa marcó un antes y un después en sus vidas. Las descripciones de sus vivencias son escalofriantes. Un soldado, en una carta a su familia, relató el horror de ver caer a sus compañeros y la constante ansiedad que lo acompañaba ante cada explosión. «No se puede olvidar lo que hemos visto», confesaba, reconociendo que las imágenes de la batalla lo perseguirían para siempre. La presión psicológica y el trauma de la guerra dieron lugar a un aumento en los casos de trastorno de estrés postraumático entre los veteranos, un fenómeno que apenas comenzaba a ser comprendido en esa época. Para Japón, el costo de la batalla de Okinawa fue igualmente devastador. No solo se trató de la pérdida de vidas, sino también de la caída de un bastión estratégico considerado símbolo de resistencia. La resistencia de las fuerzas japonesas en Okinawa se tradujo en un esfuerzo desesperado por mantener el control, a un costo inaceptable para la población civil. La estrategia de los líderes militares, que instaban a los civiles a luchar y no rendirse, resultó en un sufrimiento inimaginable. Las atrocidades cometidas durante la batalla, incluidos los suicidios masivos en la costa, reflejan la desesperación de una población atrapada entre dos fuegos. La brutalidad de Okinawa influyó profundamente en la decisión de utilizar la bomba atómica en Japón. A medida que las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia el corazón del archipiélago japonés, los líderes militares contemplaron una invasión a gran escala que podría costar hasta 1 millón de bajas estadounidenses. En este contexto, el uso de la bomba atómica se presentó como una alternativa para evitar más pérdidas humanas y acelerar el fin de la guerra. Esta decisión, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. La memoria de los horrores de Okinawa, unida al deseo de evitar una invasión prolongada, se entrelazó en una lógica que justificó el uso de un arma de destrucción masiva. El lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, selló el destino de Japón y dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de la nación. Los efectos de las explosiones, que causaron la muerte instantánea de decenas de miles de personas y la agonía de los sobrevivientes, se convirtieron en un recordatorio sombrío de las decisiones tomadas en el fragor de la guerra. La devastación de las ciudades japonesas no solo marcó el final del conflicto, sino que también planteó preguntas éticas sobre la guerra y el sacrificio humano que resonarían en las décadas siguientes. Okinawa, tras la guerra, se transformó en un símbolo de paz y reconciliación, aunque su historia está marcada por el dolor y el sufrimiento. La ocupación estadounidense, que perduró hasta 1972,
dejó una impresión duradera en la isla y su población. Las bases militares estadounidenses, que aún permanecen en Okinawa, son un recordatorio constante de la guerra y sus secuelas. La relación entre Estados Unidos y Japón, que pasó de ser un antagonismo mortal a una alianza estratégica, es compleja y matizada. A medida que ambos países avanzaron hacia la modernidad, la memoria de Okinawa se convirtió en un punto de referencia en la construcción de su identidad nacional. En la Okinawa moderna, la memoria de la batalla perdura en la conciencia colectiva. Monumentos, museos y ceremonias conmemorativas honran a los caídos y preservan la historia de aquellos días oscuros. La prefectura de Okinawa ha adoptado el lema «Recuerda la guerra, elige la paz», un llamado a las futuras generaciones para reflexionar sobre el costo de la guerra y la importancia de la paz. Las historias de quienes vivieron en la isla durante la batalla se transmiten de generación en generación, asegurando que el sacrificio de miles no sea olvidado. El costo de la victoria en Okinawa es un recordatorio de que las guerras no solo se ganan o se pierden en el campo de batalla. Su impacto resuena a lo largo de generaciones. La brutalidad de la lucha, las decisiones tomadas en momentos de crisis y las repercusiones que se sienten mucho después de que las balas han dejado de volar son lecciones que aún se enseñan en las aulas y se discuten en los foros contemporáneos. La batalla de Okinawa no fue solo un capítulo de la Segunda Guerra Mundial, fue un hito en la historia de la humanidad, un recordatorio de la fragilidad de la paz y el costo incalculable del conflicto. En este sentido, Okinawa sigue siendo un testimonio de la resiliencia humana y de la búsqueda interminable de la paz en un mundo marcado por la guerra.